Buenos días a todos, a todas. En este día, bueno, que nos ha dado un respiro el factor climatológico, más no así todas las actividades que tenemos. Están siendo unas semanas de una intensa actividad vinculada al métier nuestro, así que eso me parece que es sumamente saludable. Bueno, tanto para Luisina y para mí, a quien agradezco la colaboración en esta actividad, es un gusto dar inicio a las exposiciones de este ciclo que dimos en llamar La historia oral y las historiadores en el siglo XXI. Hoy nos acompaña un gran amigo, que es Alejandro Schneider. Alejandro es doctor en historia, profesor titular de problemas latinoamericanos contemporáneos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y también profesor titular de Historia Argentina 3 en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Alejandro, además de la docencia de grado, dicta con frecuencia cursos y seminarios de posgrado en universidades de Argentina. La UNR es una de ellas, pero también en México, en Puerto Rico y en Colombia. Parte de todo este trabajo se cristaliza en publicaciones, libros individuales, pero también compilaciones, y de hecho, si bien no es el último, su libro sobre la clase obrera de Buenos Aires para mí sigue siendo una gran referencia para pensar la clase obrera argentina en esos años. Y es un libro notable en varios sentidos. Pero bueno, hoy nos acompaña con un tema de historia americana, y me gusta mucho destacar que Alejandro se desempeña como docente de historia americana y hace investigación en historia americana también, ¿no? Viaja, circula, hace archivos en América Latina. Y también es un gran formador de lo que, bueno, no es el mejor término, pero de recursos humanos en esa temática. Personalmente tengo varios reconocimientos hacia Alejandro. Nos conocimos hace muchos años en la experiencia editorial de la revista Taller, y luego he participado en casi todas las mesas que coordinó junto con Daniel Massey, que la semana que viene también nos visita aquí en el ISIR, en las jornadas interescuelas de historia. Y esto me parece muy interesante destacarlo, porque desde el 2003, esa mesa que coordinaba Alejandro, fue un espacio por el cual pasamos, yo me atrevo que decir, todos y todas quienes hacemos historia social, con una perspectiva desde abajo de la historia argentina entre 1955 y 1983. Así que, digo, me parece que esto también, ¿no? La posibilidad y la apertura de espacios de discusión con quienes no siempre estábamos de acuerdo, de hecho, ha sido indudablemente enriquecedor para muchos y para muchas. Así que el reconocimiento más reciente es el de hoy. Agradezco sobremanera no solo que haya aceptado esta invitación, sino que nos traiga los avances de una investigación bien reciente, me atrevo a decir que para nada conocida, aquí en Argentina, y que es la historia oral de la guerrilla en Puerto Rico. Así que, Ale, te damos formalmente la bienvenida, gracias, y bueno, quienes quieran hacer preguntas, disponen del chat para eso. Luego al final vamos a hacer una síntesis para poder intercambiar con Alejandro. Te escuchamos. Bueno, antes que nada, buenos días a todos y a todas, saludos, muchas gracias Laura por la presentación, no sé si es para tanto, pero bueno, son muchos años de amistad y de trabajo juntos, ¿no? En Buenos Aires, en Rosario y en varias ciudades del país que hemos compartido tantos eventos. Cuando Laura me propuso que participe en este ciclo, que estoy agradecido con los colegas y amigos de la Universidad Nacional de Rosario, yo le comentaba, últimamente, además de los temas de historia argentina y de Bolivia, que son los temas que hemos trabajado en los últimos años, en los equipos de investigación, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad Nacional de La Plata, una de las cosas que vengo trabajando también hace años, a raíz de mi visita a Puerto Rico como docente y como investigador, desde el 2005 en adelante, es toda una serie de investigaciones que vengo haciendo sobre el movimiento independentista puertorriqueño.
en particular, he contado para eso fundamentalmente con la gran ayuda de amigos y amigas allá en Puerto Rico para poder hacerlo, lo mismo con colegas entrañables. De por sí, Puerto Rico para mí... Ahí va, Ica, déjame tranquilo un cacho. ¿Puede ser? ¿Te escucha la voz? No. Les vamos a pedir que apaguen los micrófonos. Para mí Puerto Rico es un lugar entrañable, querido, y es uno de los lugares que más anhelo en algún momento de mi vida, y lo digo claramente porque yo creo que los historiadores tenemos posición, que vea lograda su independencia. Y de por sí mi mirada y mi participación tanto en el ámbito de las universidades es hablar de la situación de Puerto Rico en todos los eventos, desde las grandiosas luchas que hicieron para desalojar a la Marina en Vieques, hasta los pedidos de libertad por Oscar López Rivera, u hoy por Ana Belén, etc. Entonces, a la actividad que uno desarrolla se le suma el cariño y el compromiso con la situación política, en este caso con el objeto de estudio. Esto, evidentemente, no invalida tomar recaudos como académico, como profesor, como investigador, a la hora del trabajo de fuentes, a la hora del análisis. En torno a eso, lo primero que tengo que decir, yo soy un historiador, y como tal me valgo de determinadas herramientas, y una de las herramientas centrales que durante muchos años he venido desarrollando, desde mis tesis de licenciatura, de doctorado, y en el conjunto de las investigaciones, es la metodología de la historia oral. Y en el caso de Puerto Rico es central a la hora de trabajar un tema, como es un periodo tan rico de experiencia, que es el periodo que los propios protagonistas denominaron como el periodo de la nueva lucha por la independencia. Esto es para que se ubiquen, es entre 1959 aproximadamente y mediados de los años 80. El primer punto para marcar, y digo para aquellas personas que no lo saben, es que pensemos que Puerto Rico es un estado colonial. Desde 1898, Puerto Rico, desde el Tratado de París, es un territorio no incorporado a los Estados Unidos. Y a partir de ahí, tenemos que empezar a entender qué significa hacer historia, o historia oral, o trabajar sobre el independentismo, entre otras tantas cosas, para entender el contexto general, político, desde donde uno hace una investigación. Más una investigación siendo un extranjero que para ingresar al territorio puertorriqueño es como si ingresara a territorio norteamericano. O sea, necesitas visa, necesitas que el oficial de aduana te dé la autorización, después una serie de preguntas, bueno, y toda una serie de elementos que implica en un estado claramente que te condiciona. Pero ahora bien, yo digo siempre, me condiciona a mí como investigador, peor es la condición que han tenido los independentistas a lo largo de toda su historia, y la condición colonial que impone. Digo esto para contextualizarlo, porque Puerto Rico, el ejercicio de poder de los Estados Unidos se da en todos los ámbitos ideológicos, jurídicos, políticos, ¿sí? Monetario, económico en general, y esta es una situación donde muchas veces ser independentista es un castigo mucho mayor que el robo a la propiedad privada, y esto lo han sufrido en carne propia los propios independentistas. Incluso personas que quizás no simpatizaban inmediatamente con el independentismo, pero que adherían o tenían vecinos, familiares, amigos, y que también estaban en cierta forma marcados. Ahora bien, esto no quiere decir que no haya habido momentos de resistencia, momentos de oleada de protesta frente a esa condición colonial. Hay un sociólogo, historiador, Michael González Cruz, que menciona 3 momentos, ¿sí? Lo mismo que un investigador, un doctor, investigador, historiador, Paralitici también menciona 3 grandes ciclos de esas luchas. Bueno, habla de comienzos del siglo XX, el segundo gran momento de lucha entre los 30 y los 50, digo, que es el periodo de auge del Partido Nacionalista y fundamentalmente de la figura de don Pedro Albizu Campos, donde a la protesta nacionalista se le suma una brutal represión, como son la masacre de Río Piedras, la masacre, ¿sí?, de Ponce, pero que tiene un punto central, que en estos días se cumple un nuevo aniversario, que es el levantamiento de 1950, el levantamiento de fines de octubre de 1950, ¿sí? La insurrección en varios pueblos de la isla, ¿sí? que en realidad no es solamente 1950, sino que se dan toda una serie de hechos cercanos, ¿sí?, a 1950, ¿sí?, como entre otras cosas la irrupción de los nacionalistas sobre el Congreso norteamericano, ¿sí?, o el ataque a la residencia del presidente de los Estados Unidos,
etcétera. Toda una serie de acontecimientos que marca ese segundo ciclo, que también es respondido con una cruel violencia. Y el tercer ciclo, que es el que me vengo dedicando hace varios años, fundamentalmente haciendo trabajos de archivo y haciendo entrevistas orales a protagonistas del periodo, ¿sí? Es este periodo que se abre a partir de 1959, a partir de una serie de hechos centrales. En particular, con la irrupción de dos actores importantes, que es la Federación Universitaria Pro Independencia, la FUPI, a nivel universitario, fundamentalmente en torno a la Universidad de Puerto Rico, centralmente en los recintos de Río Piedras, en Mayagüez, y también con la creación del movimiento Pro Independencia. Un movimiento que ahora vamos a hacer un comentario, que tuvo un importante impacto en la lucha por el proceso de independencia en esos años, junto con otras organizaciones, ¿sí? Pero que en la época marcó un nuevo planteo de la lucha por la independencia. ¿Esto por qué lo digo? Porque estudiar este periodo tan rico implica, además, que ha sido historiográficamente descuidado. Y recién en los últimos años han aparecido obras que, en cierta forma, tienen que ver con el papel que está pasando hoy Puerto Rico. Digo, no es casual que en los últimos años, fundamentalmente de distintos sectores de la Universidad de Puerto Rico, jóvenes y demás, fundamentalmente, y también aquellos no tan jóvenes, empiecen a replantearse, a hacer una historia sobre los acontecimientos de los 60 y los 80, algo que ha estado relegado historiográficamente. A mí me ha pasado que desde el año 2005 que he ido a dar clases, yo pensaba, pero digo, no hay programas contemporáneos. Y bueno, una de las cosas que entendía lo que es la dominación imperialista es no hablar de la historia del Puerto Rico presente, o no hablar de la historia tan rica del siglo XX, de comienzo del siglo XXI. Yo creo que para mí hay un parteaguas historiográfico. Digo, pensando en Mark Bloch, cuando dice que un historiador se parece más a su época que a su padre, ¿sí? Los historiadores, los jóvenes historiadores puertorriqueños, ¿sí? Y en un sentido muy amplio, historiadores, lo digo, porque también es importante marcar también a nivel de documentales, por ejemplo, empieza a haber una irrupción y un cuestionamiento de la historia política presente de Puerto Rico. Yo creo que hay hechos muy importantes. La huelga universitaria del 2010 de la Universidad de Puerto Rico fue un hecho central, o, por ejemplo, la imposición de la ley promesa en el 2016 y la situación actual que vive Puerto Rico, son hechos centrales para que muchos de los jóvenes historiadores empiecen a preguntarse esto. En el campo de la década del 60 me parece que también es importante también la memoria, ¿sí? De antiguos militantes, de organizaciones o de personas que estuvieron comprometidas en la lucha. Hablamos de Paralitisi, por ejemplo, pero también podemos hablar de otros historiadores, Félix Ojeda Reyes y demás, que han sido militantes en esa época, que hacen trabajos históricos muy importantes, muchas veces no valorados por la propia academia puertorriqueña. Lo mismo que a nivel documental, para mí hubo 2 o 3 películas centrales que en cierta forma están marcando esto. El trabajo de la película de Filiberto, que ahora vamos a hablar bastante de Filiberto, ¿sí? de Freddy Marrero y Tito Román, o lo documental de Freddy Rodríguez hablando de independentismo, dialogando sobre independentismo. Lo mismo que, bueno, Tito Román ha hecho también sobre el antillano, sobre Betances. O sea, hay una especie muy importante de revalorizar esto, y esto tiene que ver con el momento histórico que está viviendo Puerto Rico, y fundamentalmente en el ámbito universitario a nivel de la juventud, lo cual es un aliciente. O trabajos en el 2010, y ahí la veo que está presente Lucila Irrizari, sobre el trabajo sobre los CAL, los Comandos Armados de Liberación, que es un tema muy cercano a las entrevistas que estoy haciendo y demás. Entonces, me parece que ese es otro contexto importante, la situación que nos lleva a gente fundamentalmente de Puerto Rico a replantearse ese presente y en un pasado rico de luchas, ¿sí? Y hacerle preguntas. Lo central es el aporte que puede dar la historia oral. Y la historia oral es central para esto, porque no solamente con documentación hacemos historia, sino que también la triangulamos con otro tipo de información. En el caso mío, yo después me voy a detener un poco en el tema de las particularidades de las entrevistas orales. Lo primero que quiero comentar es qué es lo que estuve trabajando en este último tiempo. Este año, producto de la pandemia, pensaba ir nuevamente a Puerto Rico. En los 2 últimos viajes que hice, en el año 2015 y en el 2017, hice toda una serie de entrevistas que vengo realizando desde el año 2010
que empecé a afinar mi objetivo de investigación, a militantes políticos de los 60 y los 70. ¿Sí? Muchos de esos militantes, la mayoría de los entrevistados, son militantes de, que podríamos llamar una organización llamada el MPI, el Movimiento Pro Independencia, que a comienzos de los 70 tiene un proceso de transformación, que ahora no viene el caso a explicar, y que han aparecido ahora nuevos estudios que están trabajando sobre ese tema, que es la conformación del Partido Socialista Puertorriqueño. En realidad yo tengo una serie de trabajos sobre el MPI-PCP, que no es la intención ahora mía comentarlo acá, pero que se vive esta transformación. Y hoy por hoy, de hecho, han aparecido en los últimos años trabajos que aportan sobre el MPI, el MCP. Pero he hecho entrevistas fundamentalmente a esas personas. Y el otro sector que hice entrevistas es a los miembros de organizaciones clandestinas que estuvieron en ese periodo. Fundamentalmente voy a conversar sobre el MIRA, el Movimiento Independentista Revolucionario en Armas. Voy a conversar fundamentalmente a partir de entrevistas que hice a integrantes de esa organización. Y hice también entrevistas a miembros de Macheteros, que es un poco la continuación, en parte del MIRA, y también macheteros o conocidos en su momento con el nombre de Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños, Ejército Popular Boricua, ¿sí? Que es un poco, podríamos decir, la continuación de esto. También he hecho entrevistas a gente que ha participado en las COR, en los comandos obreros revolucionarios, en el periodo intermedio entre el MIRA y el PRT-EPB, ¿sí? El fallido con el PRT de acá de Argentina. El PRT-P es el Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños, que se crea para julio de 1976, y he entrevistado gente que ha participado en los CAL, ¿sí? En los Comandos Armados de Liberación. He también he hecho entrevistas a personas vinculadas al nacionalismo. La que más siento en este momento y que tengo presente es a doña Isabel Rosado, que falleció en el 2015. Isabelita Rosado es una de las mujeres más impactantes que he entrevistado. Son pocas las mujeres que he entrevistado, pero una de las mujeres que más cariño he tomado. Digo, como historiador uno siente un cierto afecto. Y bueno, Isabel Rosado junto con Blanca Canales, etcétera, son parte de ese legado de mujeres revolucionarias que ha dado el siglo XX y siglo XXI en la historia puertorriqueña a favor de la independencia, ¿no? Y en el caso de doña Isabel, que la entrevisté en el geriátrico donde estaba, en el hogar de ancianos en Ceiba, poco tiempo antes de fallecer, unos años antes de fallecer, es algo que todavía sigo teniendo en el recuerdo, el mismo que doña Pupa, y otras tantas mujeres, ¿no? Pero digo, y esto lo quiero marcar porque si bien la mayoría de mis entrevistados son varones, y esto es una dificultad y un déficit que tengo y que siempre digo es una meta a tratar de cambiar, y es algo que este año con la pandemia se ha suspendido, tenía pensado avanzar más en testimonios de protagonistas mujeres, es un tema que la mujer en la historia de Puerto Rico ha desempeñado un papel central. Lolita Lebrón, Blanca Canales, Isabel Rosado, etcétera, de las personas que podemos mencionar. Y muchas de ellas, lamentablemente, cuando yo llegué a la investigación, habían fallecido y no las pude entrevistar, o lo que he tenido acceso, como el caso de Lolita Lebrón, son horas y horas de entrevistas. O de los grupos nacionalistas al que pude entrevistar varias veces es a don Rafael Cancel Miranda, que falleció hace pocos meses atrás, etc. Pero bueno, digo, más allá de las entrevistas, a mí me interesa pensar una historia donde se triangule todo este tipo de información. Y una de las cosas que me parecía importante de observar, pensando en la historia de los movimientos armados en América Latina, la particularidad de Puerto Rico. Puerto Rico parte de un fenómeno que se vive a nivel global en la década del 60, que es la Guerra Fría, y el impacto de la Revolución Cubana. O sea, hay factores externos e internos que determinan el surgimiento de las organizaciones armadas en los 60 y los 70. A nivel internacional, la Guerra Fría es un elemento central, la Revolución Cubana, el envío de tropas norteamericanas hacia Vietnam, al sudeste asiático, el auge de los movimientos de liberación nacional, la participación de estas organizaciones, de estos militantes en estos eventos. No era una cuestión de verlo de afuera, sino de una participación activa. El caso de los principales referentes de esta organización, me estoy refiriendo a Filiberto Ojeda Ríos, me estoy refiriendo a Narciso Rabel, a Roberto Tot, ¿sí? y tantos otros que algunos no los voy a mencionar,
que tienen una participación activa en estos años 60. Y los fenómenos domésticos que tiene Puerto Rico. La aplicación, las consecuencias que ya se ven en la década del 60 de la aplicación del plan Manos a la Obra que empieza a impulsar el Partido Popular Democrático de la mano de Luis Muñoz Marín, ¿sí? La situación que implica la pobreza en Puerto Rico, la reestructuración de la economía en los años 60, ¿sí? Con una fuerte desigualdad social, tema que han trabajado investigadores como César Ayala, Rafael Bernabé, entre otros, ¿sí? Digo, hay una situación en Puerto Rico en los 60 muy fuerte, y a eso se suma esta situación de la Guerra Fría y el contexto internacional y su impacto en la universidad, y su impacto en la juventud, vamos a decir, como es el reclutamiento que se hace a través del servicio militar obligatorio. Esto va a impactar centralmente en el debate, en la politización, en la radicalización del fenómeno. Y todo eso en un contexto, como dije antes, de represión, porque la represión en los años que estamos viendo se incrementa brutalmente. Ya se había incrementado desde el año 48 con la ley Mordaza, una ley que prohibía a los independentistas manifestarse, a tener su propia bandera, sus propios símbolos, concurrir a lugares de ese evento, que hagan significación para los independentistas. Esa represión va a continuar a través del plan del Contelpro, el plan que va a utilizar el FBI de persecución, a partir del carpeteo, como se va a denominar, el fichaje sistemático que se va a realizar a partir de la creación de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico, el rol del FBI. Podemos mencionar una innumerable cantidad de hechos donde se evidencia la represión sobre el movimiento independentista y sobre varios sectores que quizás no eran independentistas, pero que también sentían esa persecución y ese castigo. No solamente pensemos en los presos nacionalistas de la revuelta de 1950, de la revolución de 1950, o los presos nacionalistas por el ataque al Congreso norteamericano, sino también pensemos en la aplicación del gran jurado a nivel jurídico, ¿sí? Como un elemento de castigo sobre los independentistas. Y en ese contexto, en esa década del 60, de importante represión que se va a agudizar a partir del gobierno del PNP, ¿sí? A partir del gobierno del Partido Nuevo Progresista, con el gobierno de Luis Ferré. Recordemos que Puerto Rico no elige presidente, elige gobernador. Yo siempre a mis estudiantes les digo, recuerden que Puerto Rico no puede elegir presidente, y es un elemento, como no tienen moneda propia, como necesitan visa norteamericana, pasaporte norteamericano, y ahora el 3 de noviembre lo que van a elegir es meramente un gobernador a nivel colonial, ¿sí? Que incluso está subordinado del 2006, como dije antes, de 2016, a la ley promesa, a la Junta de Control Fiscal. O sea que no es un gobernador ni siquiera que tenga peso propio, ¿sí? Es también para largo debate, y si hay oyentes de Puerto Rico saben bien esta situación, cómo es, o si conocen. Lo cierto es que en el caso de la década del 60 se combinan una serie de fenómenos internacionales y nacionales, como dije antes, que van a impactar en el surgimiento de movimientos armados, pero también va a impactar en el proceso de radicalización que va a tener el MPI. ¿Por qué digo esto? Porque las dos principales organizaciones armadas que surgen en los 60, una claramente ligada al MPI, como bien lo ha trabajado el caso de Lucila y Frisarri, ¿sí? El caso de las CAL, el caso de los Comandos Armados de Liberación, ¿sí? Y otra que muchos de los integrantes, o gran parte de los integrantes, a partir de los testimonios y a partir de toda una serie de documentaciones que han salido en los últimos años de archivos desclasificados del FBI, ¿sí? Podemos encontrar que también provienen de rupturas que se producen en el MPI en la década del 60, que es lo que van a dar lugar Ahora lo escucho. Que van a dar lugar al MIRA. En este caso, el MIRA va a surgir o va a operar entre el 67 y el 71. Va a surgir fundamentalmente a partir de una serie de crisis que va teniendo el MPI en este proceso. Crisis que ya en el año 64 va a dar origen, por ejemplo, que se conforme la Liga Socialista Puertorriqueña, liderada por el poeta máximo que va a tener Puerto Rico, o Juan Antonio Correger, o en el año 67 va a surgir el Partido Socialista Obrero en Aguadilla, una pequeña agrupación local de la mano de Wilson Cortés Burgos. Va a surgir también otros grupos que se van a desprender, como el proyecto piloto de la doctora Livia Cordero, pero también va a tener una fuerte crisis que va a estar analizada por uno de sus principales responsables,
Juan Ángel Silén en el 73 con una serie de trabajos, y que van a dar lugar a un proceso de jóvenes que se van a volcar a la lucha armada. Entre otros, esos jóvenes van a integrar, de algunas misiones de la organización, van a integrar y van a conformar el MIRA. Ahora bien, yo no sé cómo ando de tiempo, pero sobre el MIRA, yo lo que fundamentalmente trabajé, va a salir ahora, dentro de poco, un artículo, y aquellos que estén interesados, después Laura le pasará mi correo, por Facebook me contactarán, después se los paso, va a ser publicado dentro de poco. Yo el MIRA fundamentalmente lo que he trabajado, digo, este es un primer trabajo parcial, digo porque es en función de mis 2 últimos viajes, que es donde pude hacer más entrevistas a miembros que estuvieron cercanos al MIRA o a los CAL, y contando material que fui contando en las bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, en la Biblioteca Lázaro, y en el archivo Puerta de Tierra, sobre los materiales que tiene el FBI, sobre estas organizaciones, y materiales que siguen desclasificando del FBI. He podido observar al menos 3 cosas que me interesaban, que era el tipo de estructura de organización que tenían, cuál era su estrategia de movilización y cuál era su ideología. Mi hipótesis central es que MIRA, en ese periodo, ¿sí?, es algo bien distinto a las CAL, es un movimiento armado independentista que tiene una serie de tensiones internas que al fin y al cabo van a estallar. O sea, el MIRA no se puede comprender sin las tensiones internas que va a tener su estructura y sus 2 principales referentes, que son Filiberto Ojeda Ríos y Narciso Rabel. Tensiones que van a cruzar fundamentalmente cuestiones organizativas, tensiones que van a marcar cuestiones en términos ideológicos, y tensiones que, a partir del proceso de ruptura que se va a evidenciar entre 1970 y 1971, va a dar origen a 2 organizaciones totalmente distintas, ¿sí? Una liderada por Narciso Rabel, que va a ser el Partido Socialista Revolucionario Marxista-Leninista, y la otra, la que en cierta forma va a continuar con el lineamiento de Filiberto, de Hilton Fernández Diamante, de Avelino González Claudio, etcétera, que va a dar lugar al COR, y luego fundamentalmente, a raíz de toda una serie de lazos, comunicaciones, ida y vuelta con distintas organizaciones entre 1972 y 1976, van a dar lugar a la conformación del PRTP, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños Macheteros. Digo, este periodo del 72-76 ahora no me quiero detener, es un periodo que está en proceso de investigación, es un proceso que no es tan lineal como podríamos decir, o es simplemente una continuación del COR, hay una serie de contactos con otras organizaciones, un periodo de coordinación de determinados grupos entre el 72 y 76. Lo cierto es que el COR ya ahí sí, como continuidad de esto, va a tener una publicación, que va a ser El Martillo, a partir del 72. El MIRA no va a tener publicaciones, se va a manejar a través fundamentalmente de comunicados, fundamentalmente a partir del primer gran hecho de relevancia, como se van a dar a conocer, y el documental Filiberto lo marca muy bien, ¿sí?, que es el operativo José Rafael Varona, que es, que ahora voy a mencionar, el 11 de diciembre de 1969, ¿sí? Y a partir de ahí se va a publicar su pensamiento a través de una serie de comunicados, pero también conocemos mucho del MIRA a partir de los testimonios y a partir de toda una serie de fuentes que le captura el FBI en una serie de redadas a la organización. Y acá también me quiero meter en algo. Yo sé que es difícil, y es algo que tiene que ver con la historia, la trayectoria y la política que ha tenido el FBI y junto con el independentismo, tomar las fuentes del FBI. Al igual que en todos lados, el tratamiento de hacerles con las fuentes es como si fuese una fuente periódica de una prensa comercial, o una fuente de prensa partidaria, o un documento de un gobierno. Es con tratamiento crítico, obviamente con toda la intencionalidad que tienen esas fuentes. Y digo, hay que partir de ese presupuesto. Y en esas fuentes hay de todo, desde cosas que son basura, hasta chismes, hasta cosas que pueden llegar a ser ciertas. Lo cierto es que el trabajo del historiador es tratar de ir verificando y viendo eso. Obviamente, tratando de aproximarnos al mayor conocimiento científico posible. Digo esto porque durante muchos años no se quería tomar esto, o hay mucha gente que no le interesa tomar, no solamente en Puerto Rico, sino en otros lugares, fuentes que son
típicas hechas por las organizaciones de seguridad, hechas por la represión. Digo, acá en la Argentina, y aquellos que se dedican a historia argentina saben más bien lo que ha impactado el descubrimiento o la apertura de archivos de la represión. Digo, el caso de la BIMBA en la policía de la provincia de Buenos Aires, o en Rosario, o en Córdoba, Laura Ortiz, que ha trabajado sobre la represión en Córdoba. Digo, sabiendo todas esas dificultades, digo, es importante pensar esto, la posibilidad de utilizarlo como fuente. ¿Sí? En este sentido, podemos conocer bastante de la organización cruzando estas fuentes y partiendo de los testimonios orales. ¿Qué dificultad tenemos con los testimonios orales? Los testimonios orales, la primera gran dificultad es el contexto represivo que hasta el día de hoy existe en Puerto Rico. Pensemos que algunos de los miembros de esta organización, hasta hace un tiempo atrás, por ejemplo en el 2016, digo, pensando también en organización en el sentido de continuidad perteneciente a las organizaciones armadas, 3 miembros importantes de estas organizaciones, Juan Segarra Palmer, Norberto Cielo Filtrón, Orlando González Claudio, fueron detenidos por el FBI en requisitoria por los acontecimientos de Sabana Seca en 1979, con la excusa de buscar ADN. Otro de los testimoniantes entrevistados míos en su momento también ha sufrido intentos de atentado, posteriormente a haber pasado por prisión. Digo, este es un punto importante. Digo, estamos hablando de personas que hasta el día de hoy no es sencillo conversar con ellos, no es sencillo obtener entrevistas, no es sencillo poder sacar diálogos, avanzar, y muchas veces es por fuera de cualquier tipo de grabación, o sea, por cualquier registro. Digo porque, vuelvo a insistir, hay que entender el contexto represivo que sigue existiendo hasta el día de hoy en Puerto Rico. Puerto Rico tiene presos políticos, digo, si no, no podemos entender. Ser independentista en Puerto Rico hoy todavía es un hecho bastante difícil, ¿sí? Sigue habiendo carpeteos. Hasta un par de semanas atrás hubo jóvenes que participaban en una protesta estudiantil y fueron carpeteados, digo, no es que es algo que se terminó el tema de las carpetas y se cerró y muchos carpeteados tuvieron su carpeta o muchos la donaron a la universidad. No, el proceso de información y de seguimiento sigue actuando. Digo, no perdamos de vista esto. Segundo punto es que muchas de las causas no han claudicado, no han cerrado a nivel de la justicia. O sea, cuando la justicia norteamericana y su presencia colonial quiere sacarte una causa encima, te la mete y te la saca. Más a partir de la Patriotic Act, ¿sí? A partir de los acontecimientos del 9/11, o sea, hay una cuestión muy clara, o sea, hay una cuestión de que para la justicia estos delitos son delitos y no proscriben. Digo, entonces, hay que entender este fenómeno del entrevistado y cómo acercarse. Después estamos hablando de que muchas de estas personas pasaron por la cárcel. Muchos de las personas que entrevisté, o fueron presos nacionalistas, como dije antes, don Rafael Cancel Miranda, que por más que Rafael no tenía pelos en la lengua para hablar, aunque algunas cosas las hacía por fuera del grabador, otros, el contexto fue la represión o que vivieron la inmediata situación de haber pertenecido a una organización y su captura. Los acontecimientos del 30 de agosto del 85, la captura que hace el FBI sobre macheteros a raíz de la persecución que viene llevando durante mucho tiempo y de los procesos judiciales que implican y demás, bueno, muchos de mis entrevistados estuvieron detenidos, u otros como fueron capturados posteriormente. El caso de Avelino, que yo lo entrevisté, Avelino que falleció también hace poco tiempo atrás, pasaron gran parte de su vida en clandestinidad, y además por su ideal independentista, pero a la vez porque estaban luchando contra un régimen colonial que está presente. Digo, no podemos perder de vista ese elemento a la hora de hacer las entrevistas. A la hora de hacer las entrevistas. O sea, son personas donde la persecución está en flor de piel, está en el cuerpo, son marcas en el cuerpo. A ver si quiero que quede claro esto. No solo la marca de la tortura, la detención, el confinamiento, lo que ha pasado a Oscar López Rivera, no tiene nombre, sino las políticas que han llevado a cabo el ejercicio de la represión. Y esto no es un dato menor. Digo, para mí es el elemento central para poder pensar qué tipo de testimonios orales estamos llevando a cabo. El otro es tratar de ver
el contexto, que es a mí una preocupación muy importante, como siempre, el otro tema que, como Laura decía, que yo vengo trabajando hace años y que desde, no sé, desde los 80, desde que soy estudiante universitario de grado, es el papel de la clase trabajadora. A mí me interesa saber por cómo el independentismo, qué relación tiene con la clase trabajadora. Digo, el independentismo ha logrado importantes espacios con la clase trabajadora en los 30, ¿sí? Tema que no he trabajado, pero que he leído bastante sobre el papel de Albizu en los 30 y el impacto con las luchas azucareras. Bueno, el independentismo también crece con la clase obrera y también crece también en contexto de fuerte represión. Digo, interesante para pensar qué sucede en los 70. Digo, la particularidad de Puerto Rico, dijimos, son movimientos armados que luchan por la independencia y que muchas de estas organizaciones luchan por el socialismo. Diferente a lo que sucede en otras organizaciones armadas en Argentina, en Bolivia, en gran parte de los países de América Latina, donde no tenían como tarea inmediata la lucha por la independencia. Bueno, ese es un tema también que me interesa. O sea, el contexto de la entrevista, qué temas me preocupan, el tema de qué objetivos y qué particularidades tuvo la lucha por la independencia y la lucha armada o la lucha clandestina, ¿sí? En este periodo, la ligación con la clase trabajadora, la ligación con las comunidades. Esto es muy importante. Son organizaciones que crecen al calor de las comunidades, ¿sí? Digo, que tienen una base material. Uno de los elementos que para mí determina el cambio de momento, de táctica que lleva esta organización en el 70, 71 a cambiar la forma de actuar, de acuerdo a la mayoría de mis testimoniantes, es la situación de represión, la detención y la caída de Filiberto el 10 de octubre de 1970, que la organización está infiltrada, bueno, todo eso es cierto, las tensiones con el grupo o internas con Narciso Rabel y Filiberto, pero hay un elemento para mí central en esto, que otros testimoniantes lo han marcado también, que es la aparición del movimiento obrero en escena a partir de la huelga de 1970 de la General Electric en Palmer, en Río Grande. Esa huelga es muy importante, porque abre una nueva etapa de luchas obreras en Puerto Rico, por lo menos hasta el 74-75, o quizás hasta la huelga, hasta la segunda huelga de Lutier, bajo el primer gobierno de Carlos Romero Barceló. Digo, hay un ciclo de luchas muy importante donde, por ejemplo, el PCP va a crecer importante, va a ser abrumador el crecimiento del PCP. Hoy un amigo, investigador cercano, Guillermo Morejón Flores, está trabajando muchísimo sobre ese tema. Digo, y también con materiales, con archivos. Digo, hay un periodo de crecimiento del independentismo en 1970 muy importante ligado a las luchas obreras, ¿sí? A la creación del movimiento obrero unificado. Digo, y esto también es un tema importante con parte de las organizaciones armadas y el debate que se da en el 70. Por ejemplo, en 1970, en las acciones que participa el MIRA en 1970, muchos de los ataques van a ser contra las oficinas de la General Electric, tanto en Puerto Rico como en Nueva York. Y acá también quiero marcar una particularidad y me diferencias con la CAL. En 1967 a 1971, que va a operar el MIRA, va a operar en dos lugares. Va a operar en Puerto Rico y va a operar en Nueva York. Y esto es algo muy importante también. Digo, porque es muy importante la presencia de la diáspora neoyorquina, la diáspora puertorriqueña en Nueva York. Y esto es un elemento central. Digo, ya para la época es una preocupación dentro de los informes del Senado norteamericano la acción de las organizaciones armadas, en particular del MIRA, en la década del 70, junto con otros grupos en los 70 de puertorriqueños que participan a fines de los 60, comienzo de los 70, y que tiene que ver con un tema que también he trabajado, que he hecho algunas entrevistas en Nueva York, sobre la diáspora puertorriqueña en Nueva York y qué lucha y qué planteo hay. Tema que da para también mucho debate, el debate que hay entre las organizaciones, algunas que van a responder, o el propio PCP en Nueva York que va a responder con otra, va a tener diferencias con otras organizaciones puertorriqueñas en Nueva York, como el Comité, etc. Digo, hay todo un tema muy rico que es la participación de la lucha de los independentistas puertorriqueños en Nueva York o en Estados Unidos en general, porque luego tenemos que sumar a la FAL, a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional en Chicago, etcétera, que no me quiero meter en este momento, que da para otro tipo de charla o entrevista. Lo cierto es que el MIRA, la particularidad es que
las acciones que hacía en Puerto Rico también las va a hacer en Nueva York, casi en forma simultánea. Por ejemplo, desde el año 67, que empiezan a operar, ¿sí? A partir de la llegada primero de Narciso Rabel y Roberto Todt. Filiberto va a llegar en el año 68 a incorporarse a Puerto Rico, vía previo paso por Nueva York, para, en cierta forma, armar lo que va a ser también el grupo Nueva York, ¿sí? Las acciones que se van a hacer a favor de la independencia van a ser en forma simultánea. Y yo decía, en el caso de la huelga de la General Electric en Palmer, no solamente van a ser atentados o acciones en la isla, sino también en las oficinas que va a tener esta empresa en los Estados Unidos. Lo mismo podemos decir con respecto a la correspondencia que así aparece en los papeles que se pueden desclasificar o están desclasificados y en los debates, a partir de la huelga de Palmer, que para mí es un punto central para comprender este punto que me preocupa, que es la ligazón entre el independentismo y las luchas obreras, hay una preocupación de cómo empezar a ligarse al movimiento obrero. Y de hecho, si uno observa después, los COR, empiezan a trabajar con las comunidades obreras. Y de hecho después, organizaciones que van a hacer la continuidad, como el PRTP, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Macheteros, van a tener una participación y le van a dar mucha importancia a la participación en las estructuras sindicales. De hecho, en la huelga de Luthier, en la segunda huelga de Luthier, va a haber un grupo, el grupo Estrella, que va a ser parte de Macheteros y que va a intervenir activamente en la lucha de Luthier, o también va a ser importante la presencia de abogados, ¿sí? Que van a trabajar con las organizaciones laborales, ¿sí? El caso, por ejemplo, de Farinacci, entre otros. Digo, es muy importante ver en cierta forma esta preocupación de ligar las organizaciones clandestinas con la lucha del movimiento obrero y con la lucha por la independencia. Bueno, ese es otro ítem que me interesa a la hora de pensar las entrevistas sobre el tema. Ahora bien, en este contexto, un punto central es cómo lograr las entrevistas. Y esto es una cuestión de confianza. O sea, acá sucede el efecto bola de nieve, como nos sucede a todos que hacemos historia oral. Es a partir de que te digan, mirá, anda a ver a tal persona y vas recomendado por esto. Y este acá es un tema central. Yo en los pocos tiempos que puedo aprovechar Puerto Rico, me paso a tratar de sacar citas, acuerdos, y de hecho para este año que pensaba viajar, ya tenía varias entrevistas pensadas, pactadas, que no las puedo hacer. Digo, por varios motivos. Primero, porque no estoy de acuerdo en hacer entrevistas vía electrónica. Y segundo, por una cuestión de seguridad concreto. Entonces, por más que toquemos temas que se sepan, no quiero hacerlo. Lo cierto es que es muy difícil conseguir los testimonios y parte de los testimonios se consiguen por la confianza lograda. Por la confianza lograda y por la seriedad, me parece, y mostrar, y por sobre todo, como la entrevista es algo que se teje de a dos, en este caso, o de a tres, depende de la cantidad de entrevistados, pero es algo que se construye, ¿sí? Es una fuente que se construye, como todo fuente, pero es una fuente que se construye sobre personas, y estamos trabajando como personas, nosotros tenemos que partir de eso, donde ellos nos ceden su tiempo a nosotros, ¿sí? Y con todo ese punto central es que donde tenemos que pensar qué tipo de entrevistas hacemos. Entonces, una entrevista donde claramente sabemos que el entrevistado no solamente nos está hablando a nosotros, sino que está hablando para un tercero que no está ahí en ese lugar. Un tercero que algún momento se va a leer, porque sabes que vos no sos de ahí, sos un investigador, que vos podés tener las mejores intenciones, pero que lo que dicen, esto en algún momento va a salir. Por más que la mayoría de mis entrevistas, de hecho, menciono al entrevistado cuando el entrevistado me dice y me confirma que quiere que se lo diga. Yo, la mayoría de las entrevistas, o de personas que son públicas, sus antecedentes para poder dar a conocer, sino, como en el texto que va a aparecer ahora en esta revista, usé seudónimos. ¿Por qué? Porque respeto centralmente esto, por más que, vuelvo a insistir, no haya dicho nada que quizás en ninguna organización de seguridad o del Departamento de Justicia de los Estados Unidos o vía Puerto Rico sepan, digo, pero hay una cuestión que tiene que ver con el respeto a la persona que entrega este momento de confianza, esta cuestión de confianza. Entonces, me parece que hoy hay un momento de mayor apertura para hacer este trabajo. Hay una situación, hay una joven generación, como dije antes, y mencioné a algunos de ellos, que están trabajando en el tema.
Y me parece que las condiciones políticas que está viviendo Puerto Rico facilitan esta tarea de volver hacia atrás a la memoria inmediata, de hacer historia reciente, ¿sí? Digo, porque es algo que las nuevas generaciones necesitan para comprender el legado de personas que han dado su vida literalmente. Y me parece que esto es un punto para tratar de remarcar. Como dije antes, tengo muchos déficits con respecto a las entrevistas. El principal déficit es el testimonio de mujeres. No he logrado testimonio de mujeres de esta organización. ¿Han participado mujeres en esta organización? Sí, muchas. Conozco mujeres que han participado, mujeres que han estado y que han fallecido. Una de las personas que fue simpatizante de esta organización, como dije antes, la entrevisté y ya falleció. Y de hecho, el nacionalismo colaboró mucho. O sea, fue una organización que, si bien muchos de sus miembros venían del MPI, tenían importantes lazos con los sectores nacionalistas. Fue muy fuerte la ligazón. Y eso es otra de las preocupaciones que a mí me guía a la hora de las entrevistas. O sea, cuando uno va a las entrevistas no es solamente conocer tal o cual hecho, sino también tratar de ver la cuestión humana, la cuestión de los contactos en términos de cómo conformarse estas redes de confianza, estas redes de sociabilidad. Y una de las cosas que ha tenido esta organización, que para mí fue un hecho importantísimo, fueron los vínculos con los nacionalistas. Digo, a Filiberto, cuando lo capturan el 10 de octubre de 1970, lo capturan en la casa de un nacionalista. Digo, los nacionalistas colaboran, no solamente prestando escondites, ayudando con pertrechos, con ayuda, con dinero, sino que dan toda una serie de tejidos, y de hecho muchos dan sus hijos o familiares de personas que estuvieron y participaron en la insurrección de 1950. Digo, en un contexto donde el nacionalismo estaba muy en crisis en esa década del 60, comienzo de los 70, el viejo nacionalista, hay sectores del nacionalismo que colaboran. Lo mismo en Nueva York. El grupo que actuaba en Nueva York tenía colaboración con el grupo de Feliciano, o sea, con sectores de la Junta Nacionalista de Nueva York. O sea, esto es importante. La captura de Feliciano le significa un duro golpe para uno de mis entrevistados, que es el responsable en Nueva York, que comenta que la captura de Feliciano le permite, le impide seguir avanzando en los contactos con el grupo. ¿Por qué? Porque la detención de Feliciano le genera un quiebre en junio de 1970 para el desarrollo de la organización en Nueva York. Entonces, hay un elemento que me interesa remarcar, que es los tejidos que se van armando, digo, porque no son organizaciones aisladas, ¿sí? No son aparatos, por más que muchas veces quizás había desviaciones de tipo militarista o funcionamiento tipo aparato, como cualquier otro tipo de organización, tanto las clandestinas como las no clandestinas tienden a caer en procesos de sectarismo. Pero a mí una de las cuestiones que me interesaba ver es esto de las redes. Y una de las cuestiones que hacía y que hago también en las entrevistas es ver los contactos a nivel de las referencias en los sustentos. Y esos contactos son importantes a la hora de saber cómo está montada la organización. Los contactos que tienen en el segundo nivel, lo que se denominaba el segundo nivel, los contactos que tenían en las organizaciones de gobierno, incluso con la policía. Digo, organizaciones que, vuelvo a insistir, estuvieron infiltradas. Uno de los agentes policiales infiltrados llegó a conocer a Mao, digo, a ver, que no estuvo en esta organización, que estuvo en el MPI y en el PCP. Digo, era tal grado de infiltración que participa en las organizaciones de la FUPI y a nivel internacional llega a conocer a Mao. Digo para que vea el nivel de infiltración que tienen estas organizaciones. El MIRA fue una organización muy infiltrada, y así todo se preservaron muchos cuadros, se preservaron materiales y se preservó parte de la organización que siguió luego y que tiene sus frutos en los 70. Bueno, pero a la vez la propia organización, esta organización como otras organizaciones, tenían conocimiento de lo que sucedía en otros niveles. ¿Sí? Lo que sucedía a nivel de la justicia, contacto con jueces o con personas en el departamento de policía. Digo, es interesante también ver estas redes que tenían estas organizaciones. Y en parte estas redes, en el caso del MIRA, fue muy importante la presencia de nacionalistas. Además, vinculados con nacionalistas que le daban prestigios, ¿sí? De personas que habían participado en acontecimientos en la década del 50, o que habían estado cercanas a don Pedro Albizu Campos. El papel de Juanita Ojeda, ¿sí? Que aparece permanentemente. Juanita Ojeda fue una de las personas que asiste a Filiberto hasta el último momento de su vida, a don Pedro Albizu, antes de su fallecimiento.
Digo, y Juanita Ojeda cumple un papel importantísimo a la hora de contacto. Blanca Canales, Isabela Rosado, no sé, digo, podemos hablar de un montón de personas que eran parte de este núcleo de apoyo que estaba y que son cercanos a la organización. Entonces, para ir resumiendo, no sé, por el horario, no tengo muy en claro el tema de los tiempos, pero digo, a mí lo que me interesa son varias cuestiones. No solamente dar a conocer, sino tratar de ver la humanidad. O sea, tratar de ver lo que nos hace humano, ¿sí? En lo que fue la lucha por la independencia o lo que sigue siendo la lucha por la independencia. Eran personas que han dado su vida, literalmente, han dado su vida por lograr la independencia. Obviamente no sin tensiones, no sin problemas y con fuertes debates en su seno. En este sentido quiero terminar en un último punto, que es la cuestión ideológica. En la cuestión ideológica, como a nivel de la cuestión de la estructura organizativa, se encuentra claramente parte de estos debates. El MIRA difícilmente se la puede caracterizar, como lo han hecho algunos autores, como una organización nacionalista revolucionaria. Fue mucho más que un nacionalismo revolucionario. Una organización que en su seno convivieron distintos tipos de lecturas, distintos tipos de mirada. El conflicto chino-soviético estuvo presente, la relación con Cuba estuvo presente, o sea, había que estar cercano o no al Partido Comunista Cubano. Y este es un punto importante, también los vínculos con el nacionalista. Una de las cuestiones que mucho tiene que hacer énfasis esta organización es calificarse como puertorriqueño. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que se la calificaban en el contexto de la Guerra Fría, el macartismo, los periódicos opositores que hablaban claramente que eran proestadistas, el San Juan Star, el Imparcial, el Mundo, que eran claramente proempresariales, etcétera, los acusaba como agente infiltrado, como agente cubano. Esto no quiere decir que algunos de sus miembros no se hayan ido a entrenarse a Cuba. Filiberto, antes de estar en el MIRA, participó activamente, y el documental de Freddy Marrero, Tito Román, lo muestra muy bien. O sea, un hombre que del pasado nacionalista adhiere a la Revolución Cubana, es un ferviente admirador de la Revolución Cubana hasta el final de sus vidas. O sea, digo, esto había que hacer frente a esta situación, a estas acusaciones de extranjero. Bueno, permanentemente uno lee en los comunicados y demás el hecho de ser puertorriqueño, el hecho de que no son foráneos, no son extranjeros. Pero además de eso, está la convivencia con la tradición, con la ideología y con lecturas del marxismo de distinto tipo. Por ejemplo, los entrevistados, los documentos del FEBIC cuentan las lecturas que tenían, desde leer a Fanon y los condenados a la tierra, hasta leer a los vietnamitas, hasta leer Marx, Lenin, etcétera, o la Segunda Declaración de La Habana. O sea, hay toda una serie de lecturas que escapan esto. El impacto que va a generar Tupamaro, es otra de las cuestiones que aparece permanentemente. Cómo cuando emerge Tupamaro como guerrilla en Uruguay va a impactar muchísimo, ¿sí? Las 30 preguntas de Tupamaro va a impactar muchísimo en la lectura y en la forma de organización. ¿Por qué? Porque van a ver que Puerto Rico es muy semejante a lo que está aconteciendo en Uruguay, tanto geográficamente como estructura. Eso va a ser a fines de los 60, comienzo de los 70, el redescubrir o el papel de los Tupamaro. Digo, o sea, es una organización que no solamente se va a nutrir y va a levantar el grito de Lares, no solamente va, que es el símbolo histórico, el 23 de septiembre, como fecha histórica del primer proceso independentista que va a sufrir Puerto Rico frustrado, el grito de Lares, sino también van a levantar la figura de Pedro Albizu Campos, dijimos de Emeterio Betances, de tantos otros, digo, para mencionar. Pero también van a rescatar esa juventud que da la vida. Y esto es muy importante. Por ejemplo, el rescate que van a hacer de Fefel Barona es importante. Fefel Barona era un estudiante de la FUPI que en su misión internacionalista va a participar en una organización mayor, va a ir a Cuba, va a participar en los movimientos de liberación nacional, va a estar de visita invitado en Vietnam, ¿sí? En lo que en ese entonces era Vietnam del Norte, va a sufrir el bombardeo de los tantos ataques que tiene Estados Unidos sobre el Vietnam del Norte, va a ser herido, lo van a trasladar a Moscú y va a fallecer en Moscú. El impacto de la muerte de Fefel Barona va a ser muy significativo para la juventud en esos años. Por eso digo, el documental
que mencionamos antes, Filiberto, que va a ser, que muestra muy claramente el operativo del 11 de diciembre, o el comunicado del 11 de diciembre de 1969, cuando Filiberto y Roberto Todt toman la radio, ¿sí? La radio 1, y leen un comunicado y hacen un estallido de 7 bombas en hoteles, en bares donde se reunía la Marina norteamericana, etcétera, en el viejo San Juan, va a ser de un impacto central. Impacto que, al decir de un entrevistado, va a generar una situación de conocimiento de la organización, pero también empieza de declive. Si bien la organización empieza a ser conocida por comunicados a partir de ese primer hecho, el primer comunicado público, por más como dijimos antes, desde el 67, se tiene registro de la actuación de esta organización, a partir de ahí se aceleran los procesos de caída de sus miembros y de conocimiento y de infiltración por parte de las fuerzas de seguridad, ¿sí? Del FBI, de la policía y de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico. Y esos hechos, al decir de un entrevistado, van a marcar en cierta forma también el punto final de la organización, el que la organización crece, pero a la vez se va a ir, en cierta forma, perdiendo en debates y en caídas. Ese auge y caída que va a tener la organización entre el 69 y 70, ¿sí? Que el punto va a ser fundamentalmente la caída de Filiberto, la primera detención de Filiberto, que bueno, luego de un par de semanas logra huir, rompe con la fianza, va a ser importante, y él pasa a la clandestinidad y el replanteo de la organización, como dice uno de los testimoniantes. Entonces, para cerrar, para sintetizar, el MIRA, si bien tuvo una escasa presencia, las CAL van a durar mucho más, van a durar hasta los primeros años 70, va a ser un importante antecedente junto con las CAL de los acontecimientos que van a vivir en los 70. Yo siempre digo, hace muchos años, cuando empecé a estudiar el tema en la Argentina, todo el mundo se preocupaba sobre los 70, pero nadie se hacía preguntas de los 60. O sea, ¿cómo llegás a los 70? Bueno, pregúntate primero qué pasa en los 60. Yo quiero llegar a los 70. Me empiezo a preguntar cómo surgen los 60. Todo el mundo se preguntaba sobre el impacto del cordobazo acá en la Argentina, después y la ola que se abre en el país entre el 69, 75, 76. Bueno, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, me aboqué a estudiar los 60. Para entender el periodo de auge de las organizaciones clandestinas en los 70, el periodo de mayor crecimiento de ligazón entre movimiento obrero e independentismo en los 70, estudiar el PCP, estudiar a los macheteros, estudiar la Liga y demás, me lleva a hacerme preguntas sobre los 60, para ver dónde está. Y una de las respuestas es tratar de ver qué fue el MIRA, ¿sí? Como qué fue la CAL en los años 60. Digo esto para cerrar y abrimos las preguntas que quieran. Bueno, gracias Alejandro, muchísimas gracias. Hay unas cuantas preguntas ahí que han hecho quienes están participando, así ahora Luisina nos va a hacer una síntesis. Mientras hace la síntesis yo, digamos, bueno, en primer lugar agradecerte y decirte que he quedado abrumada con la cantidad de información, para mí nueva en un punto, y yo a las preguntas que te han hecho me quedé muy impactada por varias cosas, pero sobre todo por esta noción de el contexto de la entrevista que vos planteaste, y cómo has insistido con la cuestión esta de las marcas de la represión. Y no sé si escuché mal, pero vos, y si es así, me gustaría saber tu experiencia como historiador, porque me pareció que dijiste que un entrevistado fue encarcelado luego de la entrevista, o No. entendí mal. Ah, bien, bien, porque No, eso no. Uno de los me pareció muy entrevistados, aclaro, ¿sí? Lo menciono, es Avelino González Claudio, que falleció hace poco, uno de los principales responsables, uno de la organización, de los principales responsables de la organización, la mayoría están muertos. Filiberto, Roberto Todt, Narciso Rabel, o sea, murieron antes de que yo empiece con esto. Filiberto fue el hecho más impactante y un punto que aparece permanentemente en las entrevistas. ¿Por qué? Porque la figura de Filiberto sigue siendo hoy la principal figura convocante de todo esto, fundamentalmente, y más aún después del crimen, del asesinato del FBI el 23 de septiembre del 2005. Digo, para aquellos jóvenes que no han sabido nada de Filiberto, yo siempre les digo a mis estudiantes, miren el video Querido FBI de Calle 13 como un primer impacto de lo que fue inmediatamente la muerte de Filiberto. Calle 13 hace ese video a los pocos días, a las pocas semanas, ¿sí? Y después empiezan a preguntarse qué es Filiberto. Digo, eso lo uso cuando doy mis clases y menciono el papel de Filiberto. Y Filiberto, obviamente no lo entrevisté, pero ni Narciso, ni Roberto Todt, ni
ni otros miembros que han participado, que no los voy a mencionar acá, que han fallecido. Otros sí he entrevistado, que han estado a nivel de la dirección, ¿sí? Algunos los he mencionado. Y en el caso que yo decía de Avelino, yo le decía que tiempo después de... No, decía que tiempo después de tiempo largo de estar en la clandestinidad, fue detenido. O también mencioné en su momento el caso de Orlando González Claudio, su hermano, que también fue en cierta forma interrogado abruptamente por el FBI tratando de sacarle el ADN después de haber estado en prisión. A eso quizás te referís, Laura. Bien, porque él estuvo preso en la caída del 85, por el asalto a la Wells Fargo, ¿sí? En Connecticut. Ese hecho que cae gran parte de la organización, de los responsables de la organización y otros militantes en el 85, los presos de agosto del 85, posteriormente, después de haber cumplido prisión y demás, siguieron siendo molestos o perseguidos por el FBI simplemente por jodienta, como se diría, perdón el término poco académico, pero en el año 2016, en abril, junto con otros miembros de la organización como Juan Segarra y Norberto Cintrión-Fialo, fueron inquiridos por un acontecimiento que había organizado Macheteros en el año 79 junto con otras organizaciones armadas, que fue el operativo de Sabana Seca, que ahora no voy a hablar de eso, pero bueno, lo que quiero decir es cómo ha estado presente la persecución, ¿no? Cómo ha estado presente la persecución. Y vuelvo a insistir, no es solamente una persecución gubernamental, también fue un papel importantísimo la persecución de las organizaciones anticastristas en la isla. Es muy importante esto señalar. Hubo muchos muertos, muchas acciones organizadas por el anticastrismo, por grupos paramilitares anticastristas que actuaban en colaboración o con conocimiento de las fuerzas de seguridad puertorriqueñas. ¿Sí? El caso de Carlos Muñiz Varela es uno de los casos más conocidos de las acciones que ha hecho los gusanos cubanos en la isla y que ha perseguido abiertamente el independentismo, ¿no? Luisina, ¿querés hacer una síntesis? Hay unas cuantas preguntas bien interesantes, así que escuchamos. Bueno, Marcelo preguntaba qué nivel de difusión tienen los estudios históricos en el sistema educativo de Puerto Rico, teniendo en cuenta, bueno, la omnipresencia de la norteamericana. Y después, a ver, acá tengo Sebastián Merallo, si hay alguna referencia de los entrevistados del MIRA sobre la cuestión plebiscitaria, si se oponen o no. Y con respecto a esto último que estabas diciendo, bueno, Silvia y Juan están preguntando si hay relaciones, vínculos, diálogos con otras organizaciones armadas latinoamericanas. Y otra pregunta, pero relacionada a la cuestión de las entrevistas, Laura pregunta ¿por qué crees que es difícil acceder a los testimonios de las mujeres? Y si encontraste algunas claves a partir de la entrevista que le hiciste a la señora en el geriátrico sobre la dificultad para acceder a estos testimonios femeninos. Eso es todo lo que está en el chat. A ver, lo primero que me preguntaste, Luisina, sobre... el nivel de difusión que tienen los estudios históricos en el sistema educativo. Por ahí tiene que ver con esto de... ¿En Puerto Rico? Mirá, teniendo en cuenta la presencia norteamericana, pregunta Marcelo. Sí, mirá, yo lo que he visto claramente es que los estudios, al menos en la universidad, que yo he dado clase y el contacto con mis estudiantes, es que no se ve historia contemporánea o se ve desde la mirada norteamericana, no se ve una historia contemporánea proindependentista en Puerto Rico. Lo que se ve va a depender de cada profesor que diga en el aula, pero no como parte de los programas de estudio. ¿Sí? O lo que se ve es en apéndice a los Estados Unidos. Digo, es muy importante esto entender. Pensar que el proceso que se da a partir de 1898, que se refuerza después con la ley Jones y con la ley Foraker, y después con la creación del Estado Libre Asociado en el 52, son hechos que tratan de, en cierta forma, convalidar una especie de americanización, aunque términos incorrectos, no es americanización, es estadounización sería, ¿no? Pro-norteamericanización. O sea, tratar de eliminar lo que sería la cultura puertorriqueña. Fue una gran pelea la de dar una especie de defensa de la cultura puertorriqueña en todos los niveles. Digo, el hecho de lo que representó la ley Mordaza en 1948 y la búsqueda de suprimir
las cuestiones culturales, hasta después el apropiarse del proceso de la jibaridad, como muchos dicen, para permitir una asimilación. O sea, el tema del impacto cultural, no solamente a nivel educativo, sino el impacto cultural es algo riquísimo y tema de debate. Recordemos que un candidato a gobernador, y que después fue gobernador, Carlos Romero Barceló, hacía ese tipo de referencia en los 70 y era plenamente anexionista, ¿sí? El tema de la defensa de la cultura jíbara, ¿no? Ahora bien, el tema de por sí, en los estudios universitarios, evidentemente no se ve. A pesar de eso, hay una resistencia cultural muy importante. Y esto se da en todos los debates, desde el himno hasta el recuerdo del grito de Lares. Al respecto tengo un artículo sobre el tema de un poco la memoria del grito de Lares en la cultura, que lo he publicado en México, que tiene que ver con una especie de patrimonio cultural, qué significa el grito de Lares para los puertorriqueños, ¿no? Y que de hecho está presente en todas estas organizaciones. No solamente el grito en sí, sino el tema de los personajes que intervienen en el grito de Lares, ¿sí? Mariana Bracetti, Manolo Leñero, etc. O sea, esto hace a la cultura y a los elementos donde la presencia norteamericana ha buscado siempre tratar de borrarlos, ¿sí? Y una preocupación de las organizaciones independentistas fue, al contrario, que emerjan, ¿no? Como un elemento identitario importante frente a los procesos pro-estadounidenses. El segundo comentario, Luisina, ¿cuál era? Sebastián, si hay alguna referencia de los entrevistados del MIRA sobre la cuestión plebiscitaria, si se oponen o no. Mirá, no sé a qué plebiscito se refiere. En el año 67 se produce el primer plebiscito. De hecho, el plebiscito es el punto de partida, de quiebre del grupo de militantes que rompen con el MPI, con la comisión política liderada por Juan Mari Brás. Yo no me quise detener en eso, pero les cuento brevemente. El año 67 es un año muy convulsionado en Puerto Rico, el año 66 y 67. En el año 67 se realiza la primera convocatoria a un plebiscito, plebiscito que al fin y al cabo no tiene mucho impacto a nivel de la política interna norteamericana, sino es una cuestión que hasta el día de hoy tiene que ver más que nada con los temas domésticos. Se discuten por primera vez las tres alternativas: ser un Estado libre y asociado, como lo es hoy, ser anexado como un Estado más de la Unión norteamericana, o ser independiente. El tema del plebiscito generó un abierto debate donde el independentismo, fundamentalmente, el MPI y el PIB y otras organizaciones, se van a hacer un fuerte boicot contra el propio plebiscito, que se va a dar el 23 de julio de 1967. Ahora bien, más allá de que el plebiscito termina siendo ganado, este primer plebiscito, por la postura de mantenerse como un Estado libre y asociado, el propio plebiscito, como bien explica Trías Monge, genera una crisis muy importante en todos los partidos. Por ejemplo, en el partido pro-estadidad se produce claramente una reorientación de la política y da lugar al PNP, al surgimiento del Partido Nuevo Progresista y el gobierno de Luis Ferré a partir de 1968. En 1967 también se avanza la crisis dentro del Partido Popular Democrático, ¿no? Entre la diferencia entre Sánchez Vilela y don Luis Muñoz Marín. Pero en el MPI, donde a nivel de mi investigación se da la crisis más importante. ¿Por qué? Porque el delegado del MPI, el representante del MPI en La Habana, el MPI en La Habana tenía una misión, ¿sí? Era Narciso Rabel, el representante, que además había sido el representante en la primera conferencia de la Tricontinental en enero de 1966, la primera organización internacional a favor de la guerrilla a nivel continental, que fue la Tricontinental. El MPI envía delegados, Norman Pietri, Narciso Rabel, que estaba en La Habana, la doctora Livia Cordero, José Luis González, etc., participan en ese debate, y luego Rabel sigue siendo el responsable político del MPI en La Habana. Para el plebiscito del 23 de julio, desde La Habana, Narciso Rabel dice abiertamente: al plebiscito no hay que esperarlo en la casa, hay que salir a la calle. O sea, el boicot lo tenemos que acompañar en la calle. Y hace un llamado por la radio. Esto a la dirección política del MPI le produce una crisis muy importante, un debate muy importante, y abiertamente lo desplazan a Narciso Rabel. No solamente lo sacan de la misión de La Habana del MPI, sino también lo sacan de la delegación y el papel que cumplía en la OLAS, ¿sí? En la Tricontinental. Este hecho precipita ya la crisis que venía señalando Silén, que menciona y explica muy bien Silén, dentro de la juventud del MPI, y la crisis que hay
frente al MPI, caracterizándola como una dirección conservadora, etc. Entonces, esto lleva a que algunas misiones, la misión de Atorrey, la misión de Vega Baja, la misión de Nueva York, la misión de La Habana, se desprendan militantes y se metan al MIRA. Digo, si es ese plebiscito del 67, sí, el plebiscito del 67 es, diríamos, la señal de inicio del MIRA. Dice Sebastián que sí, que es muy clara tu respuesta. Además de las preguntas que te estoy por hacer, hay un montón de agradecimientos y felicitaciones por la charla, que eso también lo quería decir. Silvia, Juan preguntaban los vínculos que podés encontrar entre otras organizaciones latinoamericanas, y la otra pregunta era la cuestión de los testimonios de las mujeres. Sí, mira, sobre esos años 60, el vínculo es muy fuerte, tanto de la SCAL como del MIRA, con dominicanos y con los cubanos. O sea, con dominicanos, o sea, primero, para pensar Puerto Rico hay que pensarlo a nivel antillano, ¿sí? Puerto Rico hay que pensarlo con República Dominicana, con Cuba. No podemos hacer historia de Puerto Rico sola, tenemos que hacer una historia a nivel bien regional, en ese sentido, insular, caribeña. Es muy importante los lazos, no solamente en ese periodo, sino previo, antes, la participación de militantes independentistas o de personas que van a luchar contra la dictadura de Trujillo, como bien explica Félix Ojeda Reyes, o la participación de dominicanos y macheteros, y la participación de miembros del PCP en República Dominicana. Y ni que hablar con la ligación con los cubanos, ¿sí? Es muy importante. Además, vuelvo a insistir, dos de los principales responsables, o tres de los importantes responsables, venían de la FUPI. Y en la FUPI tenían importante relación con la OCLAE, que era la organización estudiantil latinoamericana, que de hecho el premio máximo que tiene la OCLAE se llama Premio Rafael Verona, o sea, en homenaje al puertorriqueño asesinado por las tropas yanquis. Digo, para que vea esta relación internacional. El papel de Livia Cordero en sus viajes a nivel internacional, el papel de Filiberto, como dije antes, de Narciso Rabel, digo, de instancias de llegar a las máximas autoridades de China. Es una organización, el MPI, y su desprendimiento, tanto el MIRA como su colateral armado, el LASCAL, organizaciones que tienen un alto nivel de internacionalismo en esos años. Ese nivel de internacionalismo en los 70 va a continuar con las otras organizaciones, con macheteros y sus vínculos con la revolución sandinista o la colaboración con respecto a la ayuda a los salvadoreños. Recordemos que el operativo Pitarre 2 en 1981, el vuelo de los aviones que hacen los macheteros, es en un contexto internacional donde se está desarrollando la guerra centroamericana. Era para atacar aviones que estaban dispuestos a bombardear a los insurgentes centroamericanos. Digo, hay una mirada de acompañar las luchas internacionales y las luchas caribeñas o de Centroamérica muy, muy importante. Y como dije antes, tengo ese gran déficit con respecto al tema de las mujeres. Las pocas mujeres que entrevisté no pude avanzar, tenía pensado avanzar más, y es un tema de déficit. Pero lo que quiero resaltar es el papel destacable y de primera fila que desempeñaron las mujeres en las organizaciones. Y eso lo han dicho muchísimo los entrevistados, muchísimo lo han resaltado. Y después he tenido dificultades, simplemente a la hora de las entrevistas. Bueno, gracias. Perdón. Lucina. No, porque con respecto a esto que estás hablando de la historia oral, hay una pregunta, si el proyecto contó con apoyo institucional y si hubo una apertura a primera instancia de los entrevistados a participar de tu proyecto. Además de seudónimos, ¿qué otras estrategias o recursos podemos utilizar para proteger la identidad y la confidencialidad de los entrevistados? Bueno, también una síntesis te hago para que contestes si te parece todas. Hay quien, Sebastián pregunta por la organización estudiantil de la FUPI, si estuvo activa, vinculada al movimiento obrero en los años que vos estás investigando. Aquí le responde Aura, que sí, que fue una época de lucha obrera estudiantil. Y luego Esteban te pregunta respecto de la acusación a 3 dominicanos, es una pregunta bien específica, a 3 dominicanos de asaltar un Burger King en Guaynabo, y bueno, si vos encontraste algún vínculo con la actividad en Puerto Rico, es decir, si esa acción
o los acusados tuvieron alguna relación con macheteros. Bien, a ver, varias cuestiones. A nivel institucional no tengo ninguna relación institucional. O sea, yo dirijo 2 proyectos, uno sobre Argentina en la Universidad Nacional de La Plata y otro sobre la UBA, sobre América Latina en la UBA. El dinero que nos dan ambas universidades, mis amigos, ustedes ya saben lo que son los incentivos. No alcanza para nada, ni siquiera para un viaje. No, todo es recursos propios. Todo es recursos propios. Y la amistad de la gente de allá, que te accede, que te lleva a tal lugar y demás, y te facilita. Pero no. Eso con respecto a nivel institucional, no. Obviamente estos proyectos están enmarcados en mi actividad académica de la universidad. O sea, cuando publico artículos, digo la referencia del Instituto de Investigación de La Plata y el Ravignani de la UBA y punto. Pero no en colaboración de tipo monetaria para nada. Y las veces que he ido invitado por la Universidad Puertorriqueña o por conferencias y demás que he dado, bueno, me han pagado el pasaje, pero después eso lo he hecho aparte, no como proyectos dentro de la Universidad de Puerto Rico. Las veces que he dado clases en el posgrado, ninguna de las 2 veces, ni las conferencias o en otras universidades que he participado, no me han pagado por esto específico. Aproveché el viaje para hacer trabajo de campo, punto. Que lo otro, lo de los dominicanos. Yo no sé si el sobrehecho puntual de Guaynabo, si fueron o no. Lo que sí es cierto, había militancia conjunta. Como dije antes, puertorriqueños con dominicanos y dominicanos en Puerto Rico. Había militancia conjunta en las organizaciones. Eso es bien claro. No, obviamente que la prensa comercial muchas veces se vale de la participación de extranjeros para hablar de las conspiraciones, de todas esas cosas que le viene en el marco del macartismo, en el marco de la Guerra Fría, etcétera, de sacarnos la patria, etcétera. Pero las colaboraciones entre los grupos fue una práctica muy frecuente, ¿sí? Y vuelvo a insistir, y yo lo veo como un legado de solidaridad, de internacionalismo y de participación, como los argentinos que fueron a luchar a la Guerra Civil Española, o la Brigada Lincoln norteamericana que fue a la Guerra Civil, etcétera, o a la Revolución Sandinista, argentinos que fueron a luchar bajo el mando militar del Frente Sandinista de Liberación. O sea, no me extraña, no es una preocupación, es una preocupación que quieren hacerlo quizás otros sectores y demás. Para mí tiene que ver con las prácticas internacionalistas y que era algo muy común el tratar de colaborar con estos fenómenos. Había una preocupación muy clara en el caso de los puertorriqueños de sacar a Trujillo de sus garras, a los dominicanos de liberarlos de esa dictadura feroz que fue la dictadura trujillista, como también hubo dominicanos que lucharon y demás. Y de hecho muchos puertorriqueños cuando tuvieron que huir porque eran perseguidos por el FBI, bueno, los recibió Cuba. De hecho, uno de los principales responsables del asalto al banco del FBI, ¿sí? El atraco del FBI en la Wells Fargo, ¿sí? Víctor Gerena vive en Cuba, digo, hasta el día de hoy. O sea, dejó todo, su familia y demás, por la causa independentista. Es bien claro eso. O sea, la solidaridad es un elemento, al menos, que está presente y que se nutre mucho y en las entrevistas aparece como uno de los elementos constituyentes, pero no es un elemento que yo cuestione, para mí es lo correcto, digo, desde mi punto de vista, pero bueno, esto no sé después los casos puntuales que puede llegar a haber, que puede ser la participación. Los ataques los objetivos, muchos de los objetivos eran las tiendas comerciales, los Burger King, o sea, todo lo que era referencia a la presencia militar. Hay una diferencia sustancial, por ejemplo, con las CAL. Los mira, además de atacar a las zonas turísticas, los prostíbulos, los hoteles, etcétera, en la zona que se denominaba zona de guerra, la zona de condado, la parte turística, Miramar, condado, en San Juan. El MIRA además atacaba cuarteles militares, o cuarteles de policía, y esto es un hecho importante que los diferencia de los CAL, digo con respecto a los ataques. Digo, da para mucho para hablar de ambas organizaciones, las diferencias, que ahora se nos va el tiempo, pero eso, por ejemplo, también es una diferencia sustancial. Por ejemplo, el ataque a las bases aéreas, que va a ser el antecedente más importante del operativo Piterre, ¿sí? Exactamente, hay una cuestión muy clara.
La SCAL sí, efectivamente, como dice Lucila, recuerda, va a justiciar a 2 marines norteamericanos, eso va a ser claro, ¿sí? Después de lo de Antonia Martínez. Eso es bien claro. Lo que yo quiero decir como objetivos centrales en esos años 60, no me quería referir a la particularidad del ataque de los marines, digo, a partir de lo que te dan los entrevistados y de las acciones que informaban los comunicados. Pero bueno, es un tema para hablar con Lucila con todo gusto. Bueno, Sí. Silvia pregunta si estas organizaciones se identificaban como antiimperialistas, y María Gracia, que le gustaría saber sobre las disidencias sexuales en la organización, y en especial si hubo movimientos de liberación sexual en los 70 y ahora. Con estas preguntas estaríamos cerrando ya la jornada. A ver, con respecto... a ver, empecemos con la primera. ¿Cómo es que me habías dicho, Lu? Porque estoy leyendo a la vez el chat. ¿Qué decías, Luis? Hola, ahí sí. Digo que Silvia preguntaba si estas organizaciones se identifican como antiimperialistas, Sí. o si aparece ese discurso, y después María Gracia preguntaba sobre las disidencias sexuales en la organización, si las encontraste y si hubo movimientos de liberación sexual. Ok, a ver, con respecto a lo segundo no lo sé. Con respecto a lo segundo no lo sé. Con respecto a lo primero sí. Uno lo puede observar en los comunicados claramente bien antinorteamericanos, antiimperialistas. Es muy fuerte eso. En casi todos los comunicados aparece esta cuestión. Lo interesante para pensar, porque mi tema es ver las tensiones internas que tiene el MIRA, que no pasaban por ese lado, por ser antiimperialista o no. Pero sí se puede observar con respecto a qué clases sociales pueden acompañar el proceso de liberación. Yo tengo una hipótesis. En el MIRA convivieron 2 alas claramente, que son las alas que van a dar lugar después a las distintas rupturas en el año 71, 69, 70-71. ¿Sí? El PCR y las del COR. PCR marxista-leninista. Por un lado, con respecto a si el proceso de independencia es de un movimiento de liberación nacional, algo que es bien típico del MPI, ¿sí? Es un movimiento donde participan, el elemento central va a ser la identidad puertorriqueña, por fuera de las diferencias de las clases sociales, o sea, esta cuestión que en muchos partidos se plantea, esta cuestión de nación versus imperio, y por otro lado, la situación de que para otro sector, claramente el sector de Narciso Rabel, ¿sí? Claramente el problema es que no se puede hacer acuerdos con sectores de la burguesía puertorriqueña, o sea que claramente la lucha es una lucha por la independencia y por el socialismo, ¿sí? O sea, no hay una posibilidad de acuerdos. Y esto me parece que hay que marcar muy fuerte porque tiene que ver con las tensiones internas. Hubo una publicación que sacaba Narciso Rabel junto con Roberto Todt, llamada Cuadernos Revolucionarios, que uno puede observar esas tensiones. Y los comentarios que Filiberto Ojeda hace a Cuadernos Revolucionarios sobre las alianzas, los acuerdos, el tratar bien al MPI como un posible aliado, ¿sí? La búsqueda de acuerdo con las organizaciones, es un tema que está muy presente en los debates internos que va a tener la organización. O sea, mi hipótesis central es que el MIRA no conformó una entidad homogénea, sino que a lo largo de su trayectoria convivieron tensiones internas. Esas tensiones internas, por las circunstancias que he mencionado, caídas, infiltraciones, etcétera, abiertamente va a llevar a que se produzca la ruptura, las diferencias. De hecho, si uno ve después, ese está marcado también con el papel hacia Cuba. ¿Qué relación hay que mantener con los cubanos, con el Partido Comunista Cubano, con el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano? Este debate también va a estar muy marcado. Narciso Rabel claramente va a tener una postura maoísta, una postura distinta a la postura que va a tener Filiberto, ¿sí? Más cercana a Cuba. Entonces, es muy importante también ver en el tema de los debates y las discusiones, como así como hablamos de cuáles son las clases sociales necesarias, hasta dónde confiar o no, y esto tiene que ver con los objetivos, si hay que atacar o no los objetivos de capital puertorriqueño, o atacar solamente los objetivos de capital norteamericanos. Digo, las discusiones internas hace que se tenga distinta mirada frente a las tácticas a realizar, frente a la estructura a mantener, frente a quiénes son nuestros aliados o quiénes no son los aliados, etc. Y eso el MIRA no lo logra resolver. Y como parte que no lo logra resolver es que encontramos esta situación.
resaltar la figura, la de Narciso. Después me gustaría leer los comentarios, para seguir charlando. Bueno, se merece que Narciso sea rescatado, digo, más allá, siempre la historia gira en torno a Filiberto, digo, sin menospreciar a Filiberto, también el papel de Narciso se desempeña un rol, porque va a desempeñar un rol en los próximos años en el PCR-ML, en los primeros años de la década del 70. Sí, te vamos a enviar los comentarios en el chat, porque me parece que es bien interesante ver cómo se produjo el intercambio y la inquietud. Hay muchos agradecimientos. Bueno, de hecho, nosotras estamos muy agradecidas a todos y a todas quienes han participado. Alejandro, quedamos todas con muchísimas ganas de leer. Por favor, ese artículo apenas se publique, sobre todo para quienes trabajamos en docencia sobre estos temas, en la formación de profesores, en las cuales, bueno, siempre es un desafío, ¿no? Esta tensión entre trabajar los procesos comunes a América Latina en función del escaso tiempo que tenemos para su desarrollo, pero siempre con la inquietud de incorporar estos casos que dialogan con el contexto, pero que tienen especificidades. Así que en ese sentido, también desde la perspectiva de la docencia, es muy interesante tu aporte. Yo quiero agradecerles no solamente a ustedes, sino a los amigos y colegas puertorriqueños que veo, algunos que están acá, Sí. ahí en el chat. Yo quiero entrañablemente a Puerto Rico y necesito permanentemente de ellos su ayuda y estar, quiero seguir participando. Aquellos que quieran leer algo de mí sobre Puerto Rico pueden googlear, van a encontrar un trabajo sobre el primer gobierno de Romero Barceló, sobre los conflictos obreros bajo el gobierno de Romero Barceló, ¿sí? Y ahí también utilicé testimonios orales para analizar el conflicto de Lutier, hablé bastante con los miembros de Lutier, la participación de macheteros en el conflicto de Lutier, ¿sí? Ahí tengo algo. He publicado también en México, en la revista caribeña de México, sobre las organizaciones armadas y no armadas. Un libro que saqué en inglés con dos colegas norteamericanas, una norteamericana, Rachel May, que la conocen algunos quizás, a Rachel, y a Roberto González Arana, sobre los movimientos armados en el Caribe. Ese lo encuentran también por Cambridge University Press, y donde hay un capítulo de Puerto Rico sobre el movimiento armado. Si bien yo colaboré con otros capítulos, hice otros capítulos, el de Puerto Rico, al menos con los errores, es el mío, y digo, bienvenido a las críticas. Y bueno, y seguimos publicando, y demás. En Brasil también tengo algo publicado sobre Puerto Rico. Me gustaría, obviamente, esto es un inicio, yo siempre digo, yo estoy aprendiendo, aprendo mucho, amo lo que hago, y creo, como dije antes al comienzo de mi charla, algún día ver a Puerto Rico independiente. Y ese es mi mayor anhelo. Y si puedo contribuir con algo, listo, ya me doy por satisfecho. Bueno, gracias. Gracias, Alejandro. Y bueno, como les decimos, la charla en breve va a estar disponible en el canal de YouTube del ISIR, así que invitamos a todos a seguir participando del ciclo, y bueno, una vez más, sumamente agradecidas por tu participación. Gracias por el diálogo que se generó entre los participantes en el chat, muy interesante también. Bueno, gracias, después pásenmelo, porque no lo llego a ver por el tema de la pantalla. Es como otro Nos vemos. Nos vemos, chao. Chao. Gracias por todo.